Hola, buenas noches. Cállate. No sale grabando. Sí está grabando, sí está grabando. Dale, se corta, se corta. No te preocupes. Muy buenos días, profesor. Mi grupo hoy le va a explicar la conceptualización de miembros cargados axialmente, explicados por mi persona, Catherine Solís, mi compañero Eric de la Cruz, Ana Santos, Jan García y Fernando Mendoza. Como primer punto, vamos a hablar acerca de los esfuerzos en vigas, en donde, en mi opinión, los dos puntos más importantes aquí serían los miembros cargados axialmente y también los sometidos a flexión, porque eso es prácticamente como la base para poder comprender cómo se comportan las estructuras en las cargas reales. En este trabajo también, o en este diagrama podríamos decir, la flexión pura y la no uniforme son importantes porque prácticamente explican dónde ocurre la fuerza constantemente y esta casi siempre se comporta como si fuera cero. Y en la flexión no uniforme se podría decir que también cambia conforme a los movimientos a lo largo del eje en las vigas. Siguiente. Entre otros conceptos que se relacionan, también están la relación entre el momento flector y la curvatura, y eso se conecta directamente con la teoría donde se practica el diseño estructural. Un ejemplo, como se ve en la imagen, es la fórmula de la flexión y en donde prácticamente se relacionan los esfuerzos normales con el momento flexionante y el momento de inercia y la distancia con el eje neutro. Los resultados de esa fórmula son exactamente en regiones de vigas donde la distribución de esfuerzos no se interrumpe por los cambios en las vigas o las distribuciones en las cargas como tal. Desde mi perspectiva, otro aporte importante sería el comportamiento elástico y plástico, que se ve un poco más abajo, en donde junto también como, o sea, la estructura se deforma, sino que también se comporta como se observa cuando se comporta su momento límite, en donde se ven que las deformaciones unitarias normales, donde se desarrollan las líneas longitudinales, ya sea en dos planos, o sea, es como si fuera un resorte, se alarga o se acorta. Y también los esfuerzos normales en vigas, donde se muestran los esfuerzos, o sea, cómo actúan las secciones transversales. Prácticamente todo está relacionado al comportamiento de la deformación como tal, a qué fuerza está aplicada y cosas así. Y la geometría dental de la estructura también influye al momento de la resistencia que ésta tiene. Bueno, yo le voy a hablar sobre los tipos de esfuerzo. Como vemos en este tema, hablamos sobre los esfuerzos mayormente de inflexión de vigas. Esto, en el tema se ve cómo se puede diseñar una viga de acero estructural y tenemos como primer punto el módulo de sección, que es el momento máximo entre permisible, que es el que nos indica para saber cuándo es el factor como de seguridad para poder construir una viga. Tenemos también la relación de lo que es el esfuerzo permisible con las zonas comprimidas y las traccionadas, en la cual se pueden ver las curvaturas que se aplican por los momentos de compresión y de tensión. Entre las propiedades más que se encuentran más en los perfiles son los perfiles de acero estructural, algunas vigas de aluminio y otras vigas de madera que se presentan de manera similar a las de estructuras de acero. También se puede ver que hay esfuerzos cortantes en vigas, como ya lo mencioné, con sección transversal rectangular. Y bueno, pues básicamente en esa diapositiva habla sobre cómo estos afectan según los diferentes tipos de esfuerzos de compresión o de tensión y cuáles son los esfuerzos máximos y mínimos. Ajá, pásale. Ajá. Se encuentra acá lo que es el análisis de vigas sometidas a cargas transversales. Bueno, en este pequeño mapa podemos ver como resumen las relaciones que hay entre la carga y el cortante y las relaciones que hay entre el cortante y el momento flector. Así también podemos describir que se existen diferentes tipos de deformaciones plásticas, las cuales son cambios permanentes que ocurren debido a la carga que se somete un material y este rompe su límite elástico.
También está lo que se conoce ya como el principio de superposición y pues nada, que es el que analiza el grupo de esfuerzo y los momentos generados en el momento flector. Y como otro punto que podría destacar ahí se encuentran los otros tipos de esfuerzos residuales que son tensiones que permanecen en el material incluso cuando éste ya ha dejado de ser sometido a la carga. Como siguiente punto tenemos, como quien dice, un resumen de los videos que usted nos mandó a ver, que tenemos en el primer caso, el caso de la flexión pura. Este ocurre cuando el elemento está sometido a momentos flectores opuestos y no tiene fuerzas axiales ni torsión. En este caso, la parte superior del elemento, como se ve ahí en la figura, sufre lo que sería una compresión y este se representa con un signo negativo. En la parte de abajo se ve cómo se alarga, esto sería una tensión y en este caso se representa con un signo positivo. Esto aparece una superficie neutra donde no hay tensión ni deformación, que es la parte media que se ve en la imagen de arriba y la de abajo. Centroide y su uso. Pues en el centroide este es un punto clave para ubicar el eje neutro, ya que en las secciones compuestas se calcula sumando áreas y multiplicando por las distancias al eje de referencia, como en la imagen, la de más abajo, no, la otra. Ajá, como en esa que son varias figuras, y esto se hace área, su distancia en X, su distancia en Y, su multiplicación de A por X y de A por Y. Se hace la sumatoria y se resuelve el problema. En la parte de arriba, en la imagen esta, pues es una tabla donde se ubican pues centroides que comúnmente no usamos, como más usamos lo de que sería el cuadrado, círculo y el triángulo. El siguiente. La inercia. Pues esta es una propiedad geométrica que indica qué tan resistente es una sección a la deformación por flexión. Mientras mayor sea la inercia, más difícil será de deformar la estructura. Para las secciones compuestas se aplica el teorema de los ejes paralelos o teorema de Steiner, que permite trasladar la inercia de un eje centroidal a otro. Entre los puntos claves que tiene la inercia es que es esencial para el análisis estructural de todos los elementos. Y ahí tenemos las inercias de algunas figuras también en otra tabla ahí, que son los que más utilizamos. Ajá. Bueno, las ecuaciones de flexión elástica. Como podemos ver, en la figura se presentan lo que es los esfuerzos normales. En este caso, pues esta fórmula habla sobre el momento flector, su relación con el momento de inercia y la distancia que recoge de Y al eje neutro. El eje neutro, como le dice en la siguiente figura, es sobre el eje de referencia que se toma para poder sacar el centroide de una figura. En la interpretación de signos, pues ahí como se representa es para un momento flector positivo y un momento flector negativo, dependiendo si está en tensión o está en compresión. También están los esfuerzos de flexión. Están los esfuerzos de flexión máximo, ¿no? Este ocurre cuando se encuentra el momento máximo, el centroide y el momento de inercia. Y esta fórmula se utiliza cuando necesitamos buscar cuándo es que un elemento se va a estar sometido a un esfuerzo máximo, sin que pase el módulo de sección, que es lo que se presenta, que es la inercia entre la C. Y bueno, se resumen. Como siguiente punto tenemos lo que es el módulo de Young, que este fue nombrado gracias al señor Thomas Young, y este nos dice que este módulo también representa la rigidez de un material. Entre más alto sea, más esfuerzo se necesita para deformarlo. Como un ejemplo breve tenemos lo que es el acero, que es más rígido que la madera. También nos dice que dentro del rango elástico, como se muestra en la gráfica,
la relación entre esfuerzo y deformación es lineal. Y el punto de fluencia marca el inicio del rango plástico, donde la deformación ya es permanente. En la distribución de esfuerzos normales, como se ve en la imagen, como les digo, agrándamelo un poquito más, por favor. Ajá. En la distribución de esfuerzos normales se aplican lo que son esas ecuaciones que se ven ahí, donde el esfuerzo 1, que en esta parte sería el esfuerzo que se encuentra en la parte de arriba, es igual al módulo de elasticidad por su distancia en Y, si me recuerdan que era la P. Y la C. En este mismo también se aplica en la parte de abajo. Sigue. Este es un comportamiento según su geometría. ¿Puedes ampliar un poquito? Los perfiles simétricos, como se ven, el eje neutro coincide con el centroide y los esfuerzos máximos de tensión y compresión son iguales y simplifica el análisis de diseño. También tenemos perfiles asimétricos, como son digamos que es como un tipo viga, que el centroide y eje neutro no coinciden. En este se tienen que buscar por secciones y esfuerzos máximos y tensión y compresión son iguales. La sección transformada. La relación de N. La relación de N nos dice que es la relación de módulos de elasticidad entre dos materiales, que el E1 en este caso es el módulo de elasticidad del material base y el E2 es el módulo del otro material, y se usa para convertir toda la sección a un solo tipo de material homogéneo. Tenemos también las ecuaciones para las secciones mixtas, que en este caso aquí ya se incluye la N, que es la relación entre los módulos de elasticidad de dos materiales, que es el esfuerzo igual en Y, que en este caso sería en y que es lo mismo que C, que ya explicó el compañero, el momento de inercia, y pues que siempre se usa por forma negativa. Bueno, ahí tenemos la flexión en viga, que es la flexión pura. Básicamente se da cuando una viga está sometida solamente a momentos flectores sin fuerzas cortantes. Como podemos ver aquí en la imagen, las vigas tienden a curvarse, o sea, la viga se curva, pero las secciones permanecen planas y perpendiculares al eje, antes y después de la deformación. Para poder identificarlo, por eso estas deformaciones se tienden a ver un poco exageradas, pero son milimétricas. La distribución de los esfuerzos, aquí podemos ver que la viga, al curvarse de esta manera, la parte de arriba es la que se tiende a comprimir, que es la que lleva el signo negativo, y la parte de abajo que se tiende a tensar o se ve como que tiene un tipo de alargamiento, algo por decirlo así, es la que lleva el signo positivo. Por encima del eje neutro vemos la compresión y por debajo la tracción. Y la magnitud del esfuerzo depende de la distancia siempre del eje neutro. Entonces tenemos la ecuación del esfuerzo anual por flexión, que ya la mencionaron mis compañeros, que es sigma, que es para calcular el esfuerzo normal, que sería el momento flector por la distancia desde el eje neutro, todo eso sobre el momento de inercia de la sección. Bien, ¿por qué es útil este análisis? Este análisis nos permite más que nada dimensionar correctamente las secciones estructurales y nos ayuda a identificar zonas críticas y posibles fallas debido al esfuerzo, como por ejemplo aquí tenemos un puente que... ¿cómo era? Ok, estas vías se encuentran en lo que es puentes, edificios, estructuras metálicas. También podemos ver este tipo de estructuras, las vemos en las estaciones del metro, o sea, en todo el trayecto del metro, perdón.
¿Qué más podemos decir aquí? Y bueno, la fuerza cortante, como vemos en las imágenes, es la fuerza interna que actúa perpendicular al eje longitudinal de la viga, como vemos aquí en la imagen. Entonces esta se representa con la letra V y su unidad sería en newtons, en kilonewton, en libras o en kips. Y ya por último el momento flector, que es el momento interno que tiende a doblar la viga, como vemos aquí en la imagen de la reglita. Cuando ella se dobla así, causa un momento hacia acá y hacia acá. Entonces, nada, pues sería todo. O sea, el momento flector se produce por la acción de cargas que generan una rotación o curvatura. Y la diferencia del esfuerzo cortante es que el esfuerzo cortante Recto. va recto, o sea, está Perpendicular. cortando la estructura, por decirlo así. Mm. Y bueno, ya eso sería todo. Ya está el glosario. Gracias.